Su micrófono, don Rabín. Buenos días a todos. ¿Qué senadores están presentes? Ucía y el senador Piu. Senador Piu, ¿es que no está conectado? Sí. ¿Me escucha, senador? Senador Piu. Senador Piu, ¿me escucha? Sí, presidente, lo escucho y aquí estoy en la Cámara. Podemos dar inicio a la sesión. Ahora lo veo. Está muy Perfecto. bien, muy elegante, senador. Lo felicito. Como Muchas gracias. siempre. Senador, ¿le parece que empecemos en comité para no demorar a los expositores? Por supuesto, presidente, iniciemos en comité. Yo voy a estar escuchando, así que no se preocupe, podemos iniciar en comité. Muy bien. Señor secretario, entonces que pasen los invitados. De acuerdo, presidente. Ahí están entrando. ¿Qué tal? Buenos días, subsecretario. Buenos días a todas. Doña Alicia, ¿cómo le va? Buenos días. Don Juan Carlos Quirós. Buenos días, senador. Buenos días. Bueno, hoy día tenemos invitados. Una vez que estemos con el quórum suficiente, vamos a dar por iniciado oficialmente la sesión para que dé cuenta el secretario. Están invitados para recibir información sobre el estudio para la fijación anual de las cuotas en las diferentes pesquerías. Ha sido invitado el director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero, don Luis Parot, y para recibir información acerca de las normas referidas a arrecifes artificiales, doña María Isabel Toledo y don Víctor Zamora, don Pedro Pizarro y don Carlos Merino, de la Universidad Católica de Valparaíso, los primeros, la Universidad Arturo Prat, los segundos, y Renato Westermayer, de la Universidad Austral. Y después, subsecretario, no sé si lo dejamos para el final a usted, por algunas preguntas que están de algunos documentos que han llegado a la Comisión de Federaciones Pesqueras. Como le parezca, senador, no tengo inconveniente. Hagámoslo así para no hacer esperar a nuestros invitados. Bien, muy bienvenidos, y para no perder tiempo, le ofrezco la palabra al director ejecutivo del Instituto Fomento, señor Luis Parot. Parece que no está incorporado. ¿Me dijo el secretario que estaba? No, no lo veo incorporado, presidente. Está invitado, pero no Yo pensé que usted me había dicho que estaba. No. Le explico un poco. Está invitado el señor Parot sobre la fijación anual de cuotas de pesquerías y la posibilidad de adelantar esos estudios al mes de Sí, por supuesto. enero. Y luego sobre arrecifes está Ronquino y Renato Westermayer. Y hace la presidenta agregó a la CONAPACH, don Óscar Espinosa, doña Zoila Bustamante y don Marco Salas, que tampoco los veo conectados. De modo que en este momento solo tenemos presente a... ¿Le hicieron llegar las coordenadas a la CONAPACH? Y del IFOC está don Juan Carlos Quirós. Sí, ya, pues entonces empecemos con don Juan Carlos Quirós, del IFOP. Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Quirós, soy jefe del Departamento de Evaluación de Recursos en el Instituto de Fomento Pesquero. Entiendo que el director del instituto está a espera de poder ingresar a la reunión, pero yo puedo comenzar mientras se soluciona este interfaz. No sé si usted está de acuerdo. ¿Puedo presentar? No, por supuesto. Parte de la... ¿Sí? Lo voy a mirar. Gracias.
¿Te ves mi pantalla? Ahí. Tengo una presentación que se titula Evaluación de stock en pequeños pelágicos. ¿Aló? Sí, sí. ¿Y se escucha? Oh, ok. Está lista. Si gusta comienzo entonces. Bueno, nuestro rol como instituto es proporcionar asesoría científica para fines de la toma de decisión en todos los stocks comerciales, ya sean crustáceos, demersales y pelágicos. Pero en este caso nos vamos a centrar principalmente en un ejemplo, en un caso que es la sardina austral, que se distribuye o que se pesca en la 10ª región, en los lagos y en la región de Aysén. Y quiero tomar un poco de atención a algunos puntos que son relevantes para esta solicitud del sector. El proceso de evaluación involucra, o nuestra asesoría involucra 4 pasos principalmente, que es un proceso de recopilación de datos, que lo hace el Instituto de Fomento Pesquero a través de diferentes programas financiados por el gobierno. Después viene la implementación de un modelo poblacional, de un modelo cuantitativo, que utiliza estos datos para proporcionar resultados que son utilizados posteriormente para establecer medidas de manejo, que son los pasos 3 y 4. En el caso de los resultados de los modelos cuantitativos, son contrastados con puntos de referencia, que son los que están establecidos en la ley, que nos permiten un nivel de tolerancia respecto de cuál es el nivel de la explotación. Y en función de esa comparación, nosotros finalmente hacemos una recomendación a los comités científicos sobre las medidas de manejo. Finalmente, los comités científicos son quienes toman estas medidas. Pero me voy a centrar en un aspecto, más bien en el aspecto gráfico, porque el proceso que involucra estos 4 pasos es bastante complejo desde un punto de vista de incorporar información y decisional. Pero lo puedo resumir a través de una línea de tiempo gráfica, donde tenemos 2 hitos. El primero está asociado con el año en que estamos en curso, donde hacemos todos los análisis para poder tener una proyección de qué va a suceder en el año siguiente. Por ejemplo, acá tengo en color verde lo que estamos realizando el año 2020 para generar una recomendación hacia el año 2021, la barra que está en color azul. A septiembre de cada año, aproximadamente en todos los stocks, principalmente los stocks de pequeños pelágicos, en septiembre de cada año implementamos el modelo cuantitativo con información o recolección de todos los datos pesqueros, biológicos o de información de los cruceros. Nosotros alimentamos nuestros modelos con diferentes fuentes de información en septiembre. Entonces, para poder generar una recomendación hacia el año de implementación de la medida, que es el 2021. Entonces el modelo lo que realiza es realmente una predicción hacia el 2020 para poder proponer una captura desde el 1 de enero que tiene un carácter precautorio. Este carácter precautorio se genera por esta misma predicción del 2020, donde no tenemos información, porque como tenemos que hacer los análisis en septiembre para poder alcanzar hacia diciembre, tener los decretos que permiten la captura, o la cuota de captura y su asignación a los diferentes sectores, la captura que nosotros establecemos, que recomendamos y que normalmente adoptan los comités científicos, son de carácter precautorio. ¿Cuál es el siguiente paso? En la primera mitad del año, en casi todos los stocks, se generan 2 procesos. Uno que es un crucero, es decir, una prospección acústica, en términos que intenta de evaluar cuántos peces hay en el mar al principio del año, que se acopla con una veda o un periodo extractivo donde la flota no captura, donde los pescadores no van a capturar. Durante ese primeros meses, los 4 o 5 primeros meses, el Instituto de Fomento Pesquero también hace una recopilación de datos, incluidos los datos del crucero, incluidos los datos de la pesquería y todo el impacto que puede haber tenido la veda o la restricción de pesca durante ese periodo. En julio del año 2021, es decir, el próximo año,
volvemos a hacer una actualización del modelo cuantitativo para verificar si la cuota que se estableció al principio del año, la cuota precautoria, es consistente con los datos que nosotros visualizamos durante los primeros meses del año. Esa actualización tiene como fin generar una precisión en términos de los niveles de captura y en muchos casos aumentar los niveles de captura para el sector para su provisión durante la segunda mitad del año. Entonces, en la segunda mitad del año se genera un segundo evento de veda, que es el 15 de septiembre en este caso, que nos deja un estrecho margen. ¿Cuáles son las dificultades? Si ahora separamos solamente el ciclo anual de este proceso de asesoría, después que en julio hacemos la actualización del modelo y verificamos que la cuota sea consistente con la que habíamos predicho al inicio del año, con información ya más reciente, más depurada, para poder dar cuenta que esta captura precautoria haya sido adecuada. La dificultad es que el sector está indicando son las siguientes. Si ustedes ven ahí en la gráfica, en el diagrama, hay una regla que es la fecha de actualización del modelo. Esa fecha de actualización puede variar un poco. Puede variar dependiendo de la circunstancia del crucero, cuando se realizó el crucero, que es la barra de color café, que está en el primer semestre, o cuando se hizo la actualización del modelo. Por tanto, la aprehensión del sector en el sentido de organizar sus actividades de pesca, planificar sus capturas, es que una vez que el modelo está actualizado en julio, hacia mitades de julio, posiblemente en algunos casos hacia fines de julio, queda un estrecho margen antes que comience la veda extractiva, es decir, se cierra la pesquería. Entonces ellos tienen un mes y medio para poder dar cuenta de sus actividades pesqueras y organizarlas. Eso es un punto que el sector no hizo ver, que complicaba sus operaciones, tanto con la comercialización de su producto, la comercialización de sus cuotas. Entonces es un tema bastante complicado y que se debe a la forma del procedimiento de actualización de las evaluaciones en función de los datos. En conversaciones con el sector hay una propuesta, que es realizar un crucero adicional, que en este caso lo realizaríamos en el periodo estival, febrero, mayormente en febrero, que nos permita hacer otro hito de actualización, que puede ser entre abril y mayo del 2021. Esta primera actualización también estaría sujeta a variabilidad temporal, pero permitiría una nueva actualización con datos más precisos que nos permitiría integrar toda la información del año previo que no se integró en la primera actualización en enero, y además nos permitiría complementar el requerimiento del sector en el sentido de abrir espacios donde están los peces ahí, serían los espacios donde habría posibilidad de que el sector tenga un grado de control de sus operaciones de pesca. Creemos que de esta forma ellos no tienen que estar esperando hasta fines de julio para poder actualizar la información y tener una mejor precisión de su proyección de captura hasta diciembre, que también se ve bastante acotada por el periodo de veda de 2 meses, que no les permite comercializar ni extraer. Entonces, la propuesta de parte del sector es esta principalmente: buscar la forma de realizar una nueva prospección acústica a inicio de año, la barra café, y hacer una actualización. El instituto por parte en términos técnicos está totalmente disponible y para poder hacer esta actualización en abril y mayo, y también está disponible para que sus investigadores realicen la prospección acústica estival. Esa es la situación desde un punto de vista del procedimiento, y la problemática del sector ha entablado. Claramente la entendemos y queremos proporcionar la herramienta o los espacios técnicos para que se aborde esta situación. Eso es desde un punto de vista de procedimiento, y era lo que yo quería transmitir
en función con la información que iba a proporcionar el director. Muchas Muy gracias. bien, señor Quiroz, muchas gracias. Si me saca de la pantalla la... Ok. Bien, ofrezco la palabra con respecto al tema. Muy claro, señor presidente, por su intermedio agradecer la presentación. De la información presentada, ¿cómo esta es después difundida y respaldada? Esto es básicamente a la obtención de data y la correlación de data para futuro. Básicamente los sistemas de manejo de información, las bases de datos y el acceso que se pueda tener tanto para la comisión como para el mundo académico interesado y también la sociedad civil que nos está siguiendo. Esa sería la pregunta, señor presidente. Antes de responder, don Juan Carlos, para que englobe todas las mismas respuestas, yo quiero hacerle también bienvenida, senadora Bombaer. Gracias, presidente. Estoy solo reemplazando al senador Sandoval por el día de hoy. Para nosotros es un agrado y un gusto que usted esté presente en esta comisión, para que nos Muchas gracias, presidente. colabore con todos sus conocimientos. No, bienvenida, senadora. Es un agrado. Gracias. Yo te quiero hacer una pregunta, don Juan Carlos. Por conversaciones que he tenido con los pelágicos de la zona, la región, ellos efectivamente, les gustaría que el estudio hidroacústico que se realice los primeros, ojalá en el mes de enero. ¿Y por qué? Por las dos vedas que tienen. Hay una veda de reclutamiento que es del 15 de marzo al 15 de mayo, como usted lo acaba de decir, y hay una veda biológica del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Entonces, los comités científicos, también lo acaba de decir usted, se reúnen en octubre. Y ven solo, según ellos, ven solo una parte del año en cuanto a lo que tienen para fijar las cuotas. Para ello, el calendario pesquero es bastante diferente al calendario, digamos, normal. Para ellos, el calendario pesquero es donde hay mayor cantidad de peces, que empieza de noviembre a marzo. Entonces, me lo han planteado así, para que, a ver si es posible, que se pueda cambiar la fecha. Usted algo interpreté que no había ningún problema. Y sería bueno a ver si con el subsecretario se puede tener una reunión con ellos para definir esto. Yo creo que es bastante lógico lo que están planteando, bajo mi modesta opinión, por supuesto, y que este estudio se realice por lo menos 5 años y de tener determinado las cuotas. Y voy a aprovechar al tiro también de plantear esto en este punto, porque después vamos a pasar a otro tema. También se me planteó de parte, y aquí también para el subsecretario de Pesca, el caso de las centollas. Ellos piden, a raíz de todo lo que está sucediendo no solamente en Chile, sino en el mundo, la poca exportación que han producido, qué sé yo, o que le ha correspondido, que el cierre de la centolla, en vez de ser el 30 de noviembre, pueda ser el 31 de diciembre o el 1 de enero. Por 30 días, porque están todas las fronteras cerradas y la comercialización ha sido bastante escasa. Son los dos temas que yo quería plantear a este respecto. Bien, gracias por sus preguntas. ¿Subsecretario? Sí. Antes que don Juan Carlos se haga cargo, digamos, de algunas de las preguntas, o de darle la palabra al director en su caso. Diga nomás. Presidente. Subsecretario, no le escuchamos. El director de IFOP está presente, pero está con el micrófono desconectado. No, está bien. Bueno, ahí está Luis Parón. Sí, estaba escuchando atentamente. Hemos tenido algunas dificultades para acceder a la reunión. Hay otro profesional de IFOP, Jorge Castillo, que está intentando ingresar hace mucho rato, pero no ha podido, que es la persona que está a cargo específicamente del crucero y la evaluación de sardina austral. Me ha parecido interesante también conocer una opinión de quien está directamente involucrado en la evaluación de ese recurso.
Pero Juan Carlos también tiene las competencias para participar en eso, y hay gente de la subpesca que también conoce perfectamente bien el tema. Y yo lo que quiero, además de saludar obviamente a la senadora y senadores y agradecerle la invitación, dejar claro primero la voluntad del instituto, obviamente, de avanzar o desarrollar todo aquello que signifique mejorar los estándares de la investigación que hacemos sobre los recursos pesqueros. Eso obviamente tiene que estar fuera de toda discusión. Todo lo que sea mejorar la calidad de la investigación, bienvenido. También hay que dejar claro que el instituto tiene un mandante, que es la Subsecretaría de Pesca, con quien convenimos este programa de investigación, y que se asocia también a un presupuesto que anualmente aprueba el gobierno, la institucionalidad, digamos, que financia el programa de investigación completo conocido como la CIPA. En este caso particular, hay además un compromiso de aporte del gobierno regional a solicitud de los pescadores. Yo me reuní con el intendente en su oportunidad. También ocurrió con el intendente de la 8ª región, que tienen interés regional en conocer mejor las situaciones que se encuentran esos recursos, y obviamente nosotros estamos dispuestos a colaborar en eso en la medida que los proyectos tengan un contenido, un estándar de calidad de la investigación que sea compatible con lo que hace el Instituto Fomento Pesquero, y eso exige también la creación de una base de datos, o sea, de una serie de datos que obliga a repetirlo a lo menos 5 años, de modo que se incorporen a los procesos de evaluación históricos, ¿cierto?, que tiene el instituto, y no aparezcan simplemente como iniciativas aisladas que pueden tener su raíz en una contingencia en particular, sino que sea un esfuerzo serio por mejorar la calidad de los datos que se recogen para hacer la evaluación de estos recursos. Nosotros, reitero, estamos disponibles, encantados de hacerlo con apoyo de las regiones, ¿cierto?, y trabajando en conjunto con los pescadores, y siempre de la mano con la Subsecretaría de Pesca, que es nuestro mandante por ley. Nosotros asesoramos al Estado de Chile a través de la Subsecretaría de Pesca. En consecuencia, tenemos que cuidar muy bien esa relación y ese trabajo en equipo. Muy bien, gracias, Luis. Perdón, subsecretario. Sí, señor secretario, están esperando los dirigentes ingresar. No tienen el link. Don Fernando. Don Fernando Sofia. Presidente, sí, se les envió, pero hay varias personas que han tenido hoy día dificultad para contactarse, sí, incluido me yo, manda un WhatsApp de Soy la Bustamante, que no pueden, están esperando y no pueden ingresar. Sí, bien. El único que está de CONAPACH es don Cristian Tapia en este momento, que no estaba en la lista. Él está con la señora Zoila. Y las demás personas no se han podido conectar aparentemente, así que están en contacto con ellas para facilitarlo. ¿Por qué no conecta a Cristian Tapia, que está con la secretaria general de la CONAPACH? Está incorporado en la sesión, presidente. Ah, ya, ok. Bien. Secretario, aprovechando que tenemos el quórum, doy oficialmente por abierta esta sesión de la Comisión de Pesca. Muy bien, presidente. Seguimos. ¿Doy la cuenta, presidente? Esperemos que dé respuesta a don Juan Carlos y el subsecretario y damos la cuenta. Ok. Don Juan Carlos. Sí, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, respecto del proceso de transparencia de la información, bueno, nuestros estudios son financiados con fondos públicos, por tanto, estos pasan todo por un sistema de revisión. A través del ministerio tiene un sistema de revisión externa con profesionales también nacionales que confirman que los resultados de los estudios sean consistentes con sus términos de referencia y metodológicamente sean adecuados. Posterior a esa aprobación son utilizados con los comités científicos y es disponible al público todos los resultados en términos de la ley de transparencia. En ese sentido es totalmente reproducible los trabajos que hacemos nosotros. Ahora sobre la utilización del crucero en sí, como bien decía el director, nosotros estamos completamente abiertos a poder integrar nuevas piezas de información
Lo que vemos difícil de poder hacer es reemplazar a la pieza de información en el sentido de mover el crucero o solamente mantener un único crucero en el año, porque como les comenté, nuestra primera estimación de captura para el 1 de enero está basada en una predicción, donde se omite información y se hacen supuestos sobre esa información. Esos supuestos son corroborados únicamente con el crucero que está configurado para el mes de mayo. ¿Por qué está configurado para el mes de mayo? Porque es el momento en que, dados los atributos de la población, el tema del crecimiento de la población de sardina, nos permitimos verificar que los supuestos hayan estado dentro de un rango adecuado. Ahora, nosotros no sabemos si el crucero de enero va a tener las mismas características para poder confirmar esta información o estos supuestos. Por tanto, nuestra posición es que existe una duplicidad del crucero, tanto en enero o febrero y en mayo, y una vez que el crucero tenga las mismas características técnicas y la misma robustez para poder confirmar estos supuestos, puede haber una instancia de reemplazo de esta información. Pero en llegar a un procedimiento que lo reemplace sin tener esta cautela puede vulnerar todo el procedimiento precautorio que está indicado en la ley respecto de la implementación de las cosas. Esa es nuestra única aprehensión respecto de la utilización de ambos cruceros. Gracias. Ok, gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. Disculpe, tuve un problema de conexión recién. Yo quería destacar de la intervención del IFOP algo que en su momento yo pude conversar con el director hace ya más de un año, y era una situación de que esto se generara a partir precisamente de un proceso de diálogo con los usuarios. Usted lo ha escuchado muchas veces, que en el fondo los usuarios muchas veces dicen, mire, lo que pasa es que la información no es suficiente porque fueron por este lado y no por este otro lado. Y resulta que eso perjudicó todo, digamos. Y en definitiva, todas estas cosas que se hacen a partir de información científica y no por mero capricho, es importante comunicarla, dar a conocer de por qué se realizan cruceros en ciertas fechas y en ciertos lugares, pero a la vez estar dispuesto a escuchar. Y ese proceso que realizó el IFOP el año pasado, y que está culminando de alguna manera con la exposición que hizo recientemente Juan Carlos Quirós, yo creo que revela que esa relación fue o ha sido fructífera y que es bueno replicarla. Porque claro, los usuarios tienen mucho más conocimiento particular de ciertos sectores y por otro lado el IFOP les puede aportar la información necesaria para comprender ciertos fenómenos o ciertas decisiones que se tomen al respecto. Esta evaluación y modificación sobre las fechas de los cruceros a nosotros nos parece de toda relevancia, no solo porque ha resultado un proceso como este, que es relativamente inédito, sino porque además se autogenera el financiamiento y la capacidad de realización. Me explico. El autofinanciamiento porque es a través, por ejemplo, en este caso del gobierno regional, donde se pueden obtener recursos adicionales, además de lo que la subsecretaría, en virtud del convenio, le entrega al IFOP. Y por otro lado, son los propios pescadores los que, en caso de ser necesario, pueden realizar también algún tipo de investigación que pueda ser conocida por el IFOP para los efectos de que los informes que emita hacia el comité científico para determinación de las cuotas finalmente sean lo más completos posibles, porque al final del día lo que buscamos es más y mejor información. Y yo creo que desde ese punto de vista es destacable, insisto, el proceso de conversación y acercamiento. Normalmente veíamos al IFOP en un lado y al sector en otro, cada uno con sus cosas, pero sin esa conexión que me parece que ha sido fructífera, se ha demostrado no solo en la región de los lagos, sino también en la región del Biobío durante el año pasado. Así que quería destacar eso y felicitar, digamos, a la plana directiva del IFOP por tal circunstancia. Respecto de lo que plantea, senador, sobre el tema de la centolla, desde ya le anticipo nuestra disposición. Como usted sabe, en este periodo hemos tratado de actuar con la mayor flexibilidad y hemos modificado algunas decisiones de administración en forma transitoria
para los efectos de favorecer en la mejor medida. Naturalmente, nuestro límite es la sustentabilidad de conservación, que no perjudique naturalmente a los recursos con alguna medida de esta naturaleza. Sin embargo, en este caso en particular, lo que yo y aprovecho si alguien lo está escuchando, digamos, pero a través suyo, cualquier petición de esa naturaleza, de modificar temporadas, de extender temporadas, lo que solicitamos nosotros es que nos hagan llegar la petición formal, de tal manera de poder analizarla y con el tiempo suficiente. En este caso, efectivamente hay tiempo suficiente porque esto es en noviembre, y por lo tanto no veo ningún problema en que lo evaluemos, y si existe la posibilidad, créame que la disponibilidad es la mayor. De hecho, lo hemos realizado previamente ya con Erizos Magallanes y con otros recursos en otras zonas del país. Así que estamos en la misma sintonía, digamos, y lo único que necesitamos es la solicitud formal con los fundamentos de ella. Así que no hay problema al respecto, presidente. Gracias, subsecretario. Gracias, don Juan Carlos Quirós, por la información. Me gustaría, sí, si se pudieran reunir con los dirigentes de los pelágicos para, mejor yo comparto con lo que ha dicho el subsecretario, que estén todos informados y por qué las cosas se hacen y por qué no se hacen de una forma. Sería bueno participar en una de esa conversación que la podríamos después, digamos, coordinar un par de días más. Y con respecto a la centolla, tiene razón el subsecretario, pero oficialmente se le solicitó en el mes de junio, subsecretario. Para lo que revisen. De inmediato, presidente, entonces. Sí, para que la revisen. Yo creo que ahí no habría ningún problema en darle una respuesta positiva. Bien, muchas gracias. Señor secretario, ¿cuenta? Perdón, don Luis Parot. Gracias, senador. Solo para informarle que la semana pasada tuvimos una larga reunión con los dirigentes de la 10ª región que tienen esta preocupación por este crucero en particular y por la sardina austral. Estuvimos por lo menos más de 2 horas reunidos discutiendo el tema. Hay gente que tiene vínculos también muy, muy estrechos con nuestros investigadores, así que ellos están perfectamente al tanto de esta posición que hemos manifestado aquí, la voluntad de IFOP, la posibilidad de diseñar el crucero, y nosotros ya estamos trabajando en eso, y ellos quedaron con el encargo de conseguir el financiamiento con el gobierno regional. Así que hemos estado en esa estrecha vinculación. Ya, gracias, don Luis. Que yo me reuní con ellos este sábado recién pasado, por eso que lo tenía anotado acá. Muchas gracias. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de esta comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación pesquera a fin de enfrentar los efectos de la enfermedad COVID-19 en Chile. Este proyecto, iniciado en mensaje, tiene urgencia calificada de suma y el plazo vence el 14 de agosto. Luego, una comunicación de la directora nacional de Cernapesca, doña Alicia Gallardo, con quien envía una minuta sobre el estado actual de caletas en la región de los lagos. Y una comunicación de la directiva de la CONAPACH, con la que envía observaciones a este proyecto de ley que está en tabla, que es el proyecto de ley de recursos bentónicos. Finalmente, el comité UDI ha comunicado que para la sesión de hoy el senador Sandoval ha sido reemplazado por la senadora señora von Baer. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. Secretario, el proyecto que dio a conocer del COVID es el que viene a la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, presidente. Ya, entonces, por favor, pongámoslo en primer lugar para la próxima sesión, para ver si lo despachamos en la misma sesión, porque ahora es difícil que lo podamos hacer. Sí. El 13.629. Presidente, el segundo objetivo de esta sesión era escuchar y recibir información sobre arrecifes artificiales. Para eso fueron invitados distintos expertos y están presentes en la comisión doña María Isabel Toledo y don Pedro Pizarro. ¿Quién va a exponer? ¿Doña María Isabel? ¿O el señor Pizarro? Señora Toledo está sin micrófono, ahora sí. No sé por qué no los veo ahora.
Algo pasó. ¿Pero me escuchan? Así es. Perfectamente bien. Nosotros la Ya. vemos, Tea. Algo pasó bueno, les voy a hablar. El tema de los arrecifes artificiales, nosotros hemos desarrollado en la universidad dos fondos, o sea, dos proyectos importantes. El primero fue a partir del año 2013 y finalizó el 2017. Lo desarrollamos con Fonder Regional de la región de Biobío y lo desarrollamos en una área de manejo denominada LEU. ¿Iban a concurrir? Nosotros habíamos diseñado un tipo de arrecife que denominamos AATN, que es arrecife artificial de tipo nicho. Es de una estructura básicamente de cemento, con cavidades, y en ese proyecto la verdad es que nos sirvió para desarrollar y probar la tecnología, todo lo que era la construcción, la logística de fondeo y los primeros desarrollos de las cadenas alimentarias que podrían sustentar a los organismos bentónicos de interés para los pescadores artesanales. Ya salió una publicación científica que avala estos resultados y se las voy a hacer llegar a la comisión o a Paula para que ella pueda, digamos, hacérselas llegar. También hay manuales para los pescadores artesanales relacionados con la construcción, con el fondeo y con las metodologías de monitoreo que se han hecho a través de ambos proyectos. ¿Cuál fue la principal, digamos? Bueno, el resultado más importante del proyecto Fondeo fue precisamente probar y demostrar de que existía entonces un área factible de sustrato para iniciar las primeras cadenas alimentarias. Después, con esa resultado de la investigación, presentamos un proyecto regional que fue financiado por el FIC regional, y trabajamos con dos caletas de la región, que fue Quintay y Maitencillo. ¿Cuál es la utilidad y práctica de este tipo de tecnología? Es la siguiente. Cuando nosotros hicimos el estudio de fondo, que están los datos en Senapesca, y en Senapesca básicamente, hemos descubierto de que no todo el 100% del área es útil para el desarrollo de organismos bentónicos, ¿verdad? Más aún, puede llegar a un 50, un 40, pero la que nosotros estudiamos fue un 30% de área que no sirve para el desarrollo de organismos bentónicos. Entonces, este tipo de estructura es ideal para, en aquellas zonas que no son aptas para el desarrollo, incorporarlas como áreas de sustrato. En este segundo proyecto FIC también hemos obtenido buenos resultados con respecto al desarrollo. Hay algunas diferencias en relación al medio ambiente, las condiciones oceanográficas, las condiciones de temperatura, etcétera, pero logramos, por ejemplo, Quintay, mejores resultados que en términos de desarrollo de cobertura y de sustrato que en Maitencillo. Sin embargo, en Maitencillo logramos obtener ya fijación de locos. Y estos resultados han sido también, digamos, plasmados en un segundo manual que va a ser, bueno, realmente nosotros no hemos terminado oficialmente el proyecto porque con este asunto de la pandemia y la cuarentena no lo pudimos hacer y está pendiente. De hecho, yo creo que Dios quiera que en noviembre ya podamos cerrar oficialmente el proyecto y podamos entregar y hacer la difusión completa de los resultados de este proyecto. ¿Cuáles fueron digamos, las principales problemas para desarrollar el proyecto? Fue una ausencia de normativa para utilizar arrecifes en la zona costera, cualquiera que sea esta. Nosotros tuvimos que hacer una figura para poder hacer la instalación de estos arrecifes en las áreas de manejo, como una medida de manejo dentro del plan de manejo que tiene cada área. Pero el asunto es sumamente lento desde el punto de vista de obtención de permiso. Pueden durar 3, 4 meses y los proyectos no duran más de un año, con suerte 2 años.
Entonces eso fue una de las cosas que nosotros encontramos como un vacío. De hecho, por ejemplo, ahora para hacer unos proyectos con INDAP, nos pedían primero que tuviéramos solucionado el problema, INDAP, pesca. Primero la parte normativa, es decir, que tuviéramos los permisos de las entidades gubernamentales para poder desarrollar el proyecto. Y eso abortó el proyecto antes de que nosotros pudiéramos siquiera presentarlo. Tenemos otro proyecto presentado también, pero donde yo veo la proyección de esto es que ojalá que como etapa se hiciese un programa de implementación de arrecifes en las áreas de manejo, porque sería una tecnología bastante útil para la productividad del sector. Y ello en este momento carece de una base normativa para poder desarrollar este tipo de resultados a gran escala. ¿Por qué el interés? Porque por una parte el gobierno invierte dinero no menor en este tipo de proyectos, pero lo lógico es que esto tenga trascendencia y proyección. Y mientras no tengamos el marco legal o el marco normativo que nos permita ágilmente poder desarrollar esto, difícilmente lo podríamos escalar a toda la costa de Chile o por lo menos a las áreas de manejo. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer y aumentaríamos prácticamente, o sea, elevaríamos el resultado productivo de las áreas de manejo con este tipo de tecnología. Cuando uno construye a gran escala, obviamente que los costos son menores. Cuando uno trabaja en las etapas iniciales de este tipo de proyectos, obviamente que sale un arrecife sale muy caro. Pero ya nosotros tenemos el desarrollo de la tecnología, hemos ya ahorrado todos los problemas. Por ejemplo, el primer proyecto lo que hicimos fueron moldes de madera. Y después, para poder tener la estructura, teníamos que romper los moldes, pérdida de material. En el segundo proyecto hicimos moldes de fierro, que eran como una flor que se expandía y después se les ponía cuando se quería construir, se armaban y se ponían un marco y quedaba entonces el molde del arrecife. Y todas esas cosas es un aprendizaje que no tiene que quedar acá. Ojalá que podamos aprovecharlo y proyectarlo, feliz sería yo, a lo largo de todo Chile. Esa es mi presentación y muchísimas gracias por la invitación porque es un tema que da para mucho y ojalá que nos entusiasmemos todos con esto porque los beneficios son, yo estoy segura, potenciales y fantásticos si lo tomamos así en gran escala. Señor presidente, primero quiero presentarme, mi nombre es Pedro Pizarro, soy académico y director de carrera de Biología Marina de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Quiero señalar que también participo en el asesoramiento de los comités de manejo de las regiones norte, como Arique, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y además soy miembro del Comité Científico Bentónico, en representación de la universidad frente a esta institución. Quisiera, muchas de las cosas que dijo la profesora Toledo, nosotros también las hemos realizado, y me he permitido, si usted me da su venia, de preparar una presentación para ir ahondando en los temas que presentó la profesora Toledo y dar el caso particular de nuestra actividad que hicimos en el arrecife de Pisagua. Si usted me permite, yo tengo una transparencia que me tomaré 15, 20 minutos para poder explicar una serie de conceptos que la profesora también ya se refirió. No sé si por favor, encantado. Proceda nomás. Ok, muchas gracias. Voy a proceder entonces a compartir la presentación. Solamente preguntar, porque uno pierde si ustedes están viendo la presentación en este instante. Muy bien. Ok. Este es un proyecto de investigación que fue financiado por el gobierno regional de Tarapacá a través del Fondo de Investigación y Competitividad. Esto se realizó entre el año 2012 y 2015 y lo que les voy a presentar son los diseños, la instalación y resultados de colonización de estos arrecifes artificiales en el área de manejo de Caleta Pisagua,
trabajé junto con el colega Carlos Merino Pinochet y un gran equipo de la universidad, porque el tema de los arrecifes artificiales en general, ¿cierto?, corresponde más a equipos multidisciplinarios. Y ya Arquímedes, ¿cierto?, define, y es el concepto que usamos nosotros, que señala que todo cuerpo sumergido en el mar experimenta un recubrimiento directamente proporcional a su superficie y al volumen que lo desaloja. Es decir, cómo nosotros ofrecemos un sustrato, y tal como decía la profesora, en aquellos ambientes donde no hay un sustrato adecuado para que se asienten los organismos bentónicos. Y ella lo señalaba, ¿cierto?, que hay muchas áreas de manejo, y en el norte ocurre que un gran porcentaje de esa área de manejo es arena. Y si ellos no tienen los recursos correspondientes de arena, como pueden ser almeja o macha, sencillamente es un sustrato que ellos solicitaron y que no tiene ninguna utilidad o que pueda ser utilizado para la productividad. Bajo esa premisa, ¿cierto?, uno cuando define lo que es arrecife, dice que es una estructura sumergida, colocada en forma deliberada sobre el suelo marino, para imitar de alguna forma las características, y puede estar puesto parcialmente en alguno de estos lugares. ¿Cuál es la función de los arrecifes? Es básicamente una protección física de ecosistemas sensibles y frágiles. Puede ser adición o reposición de la complejidad de hábitat, que es, por ejemplo, el que hicimos nosotros de un arenoso, tratar de ofrecerle nuevos sustratos. Creación de nuevos sustratos. También me quiero detener en el potencial turístico que tienen los arrecifes y obviamente sobre la protección y restauración de hábitats naturales frente a técnicas ilegales de pesca. Ejemplo que podría ser el arrastre. Uno podría clasificar el uso de los arrecifes artificiales según su uso y finalidad. Por ejemplo, podemos tenerlo para turismo y ocio, podemos tenerlo para producción, como dijo la profesora, para aumentar la productividad en un área maneja. Lo podemos utilizar para aumentar la biodiversidad en una zona mediante los procesos de colonización, donde uno instala un arrecife, ¿cierto? Ocurre un proceso de colonización y posteriormente, ¿cierto?, se desarrolla toda la sucesión ecológica con las especies que son las principales y secundarias dentro de un área de manejo. Si nosotros quisiéramos ver cómo ha evolucionado el tema de los arrecifes artificiales, podríamos señalar que partió de materiales de oportunidad, como eran vehículos, embarcaciones, y esto en el tiempo ha ido evolucionando. Y tal como decía la profesora, ¿cierto?, ya se ha llegado a diseños mucho más complejos, donde son armables, de utilizar materiales que sean mucho más amigables. Dicho esa introducción al contexto, les quiero presentar los resultados que nosotros encontramos en el área de Pisagua. Y también lo que dijo la profesora, nosotros nos enfrentamos en ese momento con los procesos administrativos porque el año 2012 no era llegar a instalar un arrecife, entonces también lo tuvimos que hacer a través de una medida de administración que contemplaba la ley y solicitando los permisos correspondientes a la autoridad marítima, porque en el fondo lo que está haciendo es introducir una estructura en el océano, o al mar en este caso en el área. Y la primera situación que uno tiene que tener en cuenta es que no puede constituirse en un peligro para la navegación ni para el buceo. Ese es el primer elemento que uno tiene que tomar en consideración. Ahora, paralelo a esto, e independiente, nosotros empezamos a hacer una serie porque no teníamos antecedentes, o esta era la segunda oportunidad que se hacía los arrecifes, porque la primera vez fue el colega Merino trabajando allá en la caleta Bonifacio en Valdivia. Hicieron las primeras aproximaciones, esta fue la segunda. Y paralelo a eso, mientras esperábamos los permisos, nosotros nos hicimos varias preguntas, y decir, ¿cuál era el lugar porque esas son las preguntas que uno se hace? ¿Cuál es el lugar adecuado para poner los arrecifes? ¿En qué momento colocarlo? Y paralelamente nos fuimos respondiendo a esa pregunta porque nuestro objetivo, en este caso para el proyecto que nos estaba financiando el Fondo de Innovación y Competitividad Regional, era aumentar la capacidad productiva y comercial del sector pesquero artesanal de esta caleta de Pisagua a través de la instalación de estas unidades de arrecife en el área de manejo de recursos bentónicos y desarrollar un programa de turismo de intereses especiales. Es decir, cómo nosotros podríamos enlazar no solamente aumentar la biodiversidad, aumentar la productividad, sino cómo es ocuparlo dentro de la comunidad. Y por eso es que nos pusimos ese objetivo también. Les quiero señalar dónde está ubicado, ¿cierto? Pisagua está en la región de Tarapacá, en Iquique, y en un lugar, ¿cierto?,
un poco al norte de la caleta propiamente tal, está el área de manejo de Pisagua, que yo se la he simbolizado de esa forma para que se ubiquen espacialmente. Y en ese que yo acabo de señalar fue el lugar que nosotros seleccionamos para colocar los arrecifes, pero la selección de ese lugar previo no es llegar y colocar un arrecife en un sustrato arenoso y en cualquier lugar. Es decir, lo primero que nosotros realizamos fueron estudios previos en la zona, desde el punto de vista oceanográfico, para poder saber desde el punto de vista batimétrico dónde colocarlo, porque si teníamos un interés turístico no lo podíamos colocar a 20 metros, sino que si fuera turístico y hacer buceo turístico, debiera estar en un lugar donde la persona que se fuera a usar este bien no tuviera que tener grandes preparaciones para bucear. Producto de este estudio, que trabajamos con oceanógrafos que tiene nuestra facultad en la Universidad Arturo Prat, nosotros determinamos, ¿cierto?, todo lo que era la batimetría, el tipo corriente. ¿Por qué es importante el tipo corriente? Porque finalmente es donde ocurre la menor velocidad de las corrientes, es donde se empiezan a asentar las partículas. ¿Y cuáles son las partículas? Los organismos bentónicos que en algún momento pertenecen al plancton y necesitan adherirse y bajar al fondo. Y para eso necesitan un sustrato adecuado. Entonces, también hicimos esos previos. Yo no voy a entrar en detalle, pero ahí está los estudios de corriente que hicimos a 3, a 5, a 10 y a 15 metros para ver cuál era el lugar adecuado para instalar los arrecifes, para que hubiera un éxito en el asentamiento de las especies bentónicas. Por lo tanto, ¿cierto?, significó ubicar el lugar, en la área de manejo, ubicamos e instalamos el arrecife. Y ahí ustedes ven en una mapa un poco más ampliado donde era el área de manejo y lo colocamos en 3 sitios. ¿Cuántos arrecifes colocamos? 200. Y tal como decía la profesora, ¿cierto? Si fuera a instalar 1 o 2, económicamente no es rentable. Y por lo tanto, ¿cierto?, en la medida que uno va aumentando o escalando, los costos se reducen para esto. ¿Qué otra característica utilizamos o vimos, ¿cierto?, desde el punto de vista sonográfico, cómo era la penetración de la luz para ver cómo iba a ser la productividad en esa zona? Hicimos estudios de fitoplancton y zooplancton para ver si efectivamente en esa zona había las especies que se iban a asentar posteriormente. Otro aspecto importante que nosotros fuimos desarrollando paralelo y es importante en el tema de instalación de los arrecifes es el tipo de sedimento. Porque en el lugar que nosotros colocamos, que asumimos que es un sustrato blando, lo que no podemos cometer un error, ¿cierto?, que estos arrecifes se nos embanquen y se queden completamente cubiertos de arena frente a una marejada. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue hacer un estudio de sedimento para ver, ¿cierto?, qué es lo que ocurría en estos lugares. Posteriormente, paralelamente, fuimos viendo en los distintos meses la presencia del zooplancton y el fitoplancton en esta zona. Ahí ustedes les puedo mostrar alguna identificación de alguna especie que podrían constituir recursos, como algunos gastrópodos. Ahí yo le estoy mostrando la colega, ¿cierto?, que trabajó en esto de zooplancton. Por eso yo le digo que es un equipo multidisciplinario. Ya se ha visto que le he nombrado a oceanógrafos, fitoplantólogos, zoopalantólogos. Y ahí lo que están identificando son unas larvas tipo pluteo o equinodermo, porque no podríamos decirle si son erizos o no son, pero a ese nivel, hay una especie, ¿cierto?, de otro equinodermo en otra fase, algunas larvas de gasterópodos tipo loco, porque no logramos identificarla, ¿cierto?, a ese nivel. Otro tipo que podría ser locate. Entonces, una vez que teníamos eso, empezamos la instalación y revisión de colectores en esa zona, es decir, ok, ubicamos donde las corrientes eran menores, había en el plancton había la presencia de potenciales recursos, y por lo tanto hicimos el estudio también de sedimentación y dijimos ya coloquemos algunos colectores para ver efectivamente si funcionan o no funcionan los arrecifes ahí. Y ahí ustedes pueden observar cuando el buzo está colocando estos colectores, está la temperatura y los fijamos, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden observar que el sustrato es completamente arenoso, nada de roca. Y esto fue en enero, y en marzo, a los 2 meses, si ustedes se fijan, las redes ya están siendo colonizadas por algunos organismos. Acá ustedes pueden ver algún tipo de piure, algún tipo de erizo, etcétera, etcétera. Voy a pasar lo más rápido que pueda. Y esto se fue aumentando la sucesión en estos colectores, ojo que todavía no están instalados los arrecifes, y fuimos que efectivamente los estudios oceanográficos no hayan señalado que era un lugar adecuado de asentamiento de partículas, y lo comprobamos, ¿cierto?, con esta estructura.
Ahí pueden ver que en algún momento se asentaron algas, ustedes las pueden ver. En algún momento, ¿cierto? Algún tipo de piure, algún tipo de choritos. Y eso es lo que andábamos buscando nosotros, porque lo que nos interesaba, ¿cierto?, es que le pusiera a sentar el alimento predilecto de uno de los recursos principales del área de manejo, que es el loco. Y efectivamente, en octubre del 2012 ya empezamos a ver lo que era la presencia del piure, más fotografías del piure en noviembre. Voy a avanzar un poco más rápido. Y eso es lo que decía la profesora, decía, lo que andábamos buscando nosotros, que si en algún momento se asentaban los locos, que en algún momento pertenecían al plancton, ¿cierto?, y se pudieran asentar. De ahí ustedes pueden observar que en julio del 2013 ya podíamos observar la presencia de locos, lo cual era augurioso en el sentido de poder tener especies principales para aumentar la productividad del área de manejo, que era uno de nuestros objetivos. Ahí ustedes pueden ver ya que la masa de piure es mucho más grande. Posterior a eso, paralelo, íbamos trabajando, hicimos pruebas de materiabilidad, es decir, ¿qué proporción debiera tener de arena, de ripio, para poder hacer esto? Porque si nosotros colocábamos, ¿cierto?, un tipo sin las características o sin conocer este tema de la materialidad, probablemente los arrecifes podrían haberse deshecho. La otra característica que nosotros no usamos fue utilizar hormigón voy a llamar industrial, eso que hacen los redfish. No, dijimos no, porque ya sabíamos que en los vilos se habían tratado de hacer uno y les costó mucho biologizarse, es decir, el asentamiento de las primeras capas en estos arrecifes. Situación que no ocurrió con nosotros, por lo tanto hicimos toda esta prueba de durabilidad, de presión, de compresión, cosa que tuviéramos un grado de certeza que no se nos iban a deshacer, comillas, estos arrecifes en el océano. De ahí ustedes después vieron, tal como dijo la profesora, uno empezó el diseño, porque cuando uno busca la definición que dice Arquímedes, ¿cierto?, lo que trata de buscar uno es el mayor espacio para que ocupen los organismos en esto. De ahí ustedes pueden varios diseños que realizamos, algunos cónicos, y en el intertanto empezamos a generar esto porque estábamos haciendo, innovando, desarrollando en la medida que íbamos avanzando. Y otro aspecto importante que yo quiero que se considere, que esto nosotros lo hicimos con la comunidad, con el sindicato de pescadores, es decir, a ellos mismos nosotros a través del proyecto los contratábamos, les teníamos un sueldo y ellos, cuando la mar estaba mala, ellos trabajaban y cuando estaba bueno, seguían haciendo su actividad y procedían, ¿cierto?, a hacer estos arrecifes que ustedes pueden ver ahí. Empezamos a innovar, ¿cierto?, buscando la mayor cantidad de diseños, ustedes pueden ver, porque la idea es ofrecer espacio a los organismos, y ustedes se ven ahí que lo que generamos fue colocarles tubos, pensando que esa podría ser para los pulpos, que es una especie bastante apetecida y un buen valor agregado para los pescadores. Bueno, muchos diseños, distintos diseños, pero siempre con la intención, y les muestro, de ofrecer la mayor cantidad de superficie para el asentamiento. Si ustedes se fijan, uno podría haber hecho un cilindro, un rectángulo nomás y ofrecerle los lados nomás. No, pero acá hicimos un intermedio donde se le podía ofrecer más de un lado para que los organismos se pudieran asentar. Muchas fotografías, mucho desarrollo de esto, ahí ustedes pueden ver. Y en algún momento la profesora dijo que sí, también tuvimos el mismo problema de que cuando hacíamos esto, cuando sacábamos los moldes se nos destruían, entonces era un costo que estaba haciendo, y eso uno lo tiene que ir evaluando para ir siendo mejora. Y posteriormente lo que hicimos fue desarrollar un modelo, ¿cierto?, en forma metálica, con la idea de que pudiéramos formar debajo de esto así una estructura pensando en la producción y pensando como un recurso turístico también para la caleta. Ahí ustedes pueden ver que hicimos un poco más dificultoso, porque después había que asentar uno sobre otro, tenía que ser de tal forma, ¿cierto?, que este hoyo que esté acá pudiera caber sobre ese, pero son partes que uno va desarrollando en función de esto. Y también el traslado y arrecife, como dijo la profesora, fue también un desafío porque no se había hecho nunca. Entonces, ahí ustedes ven la cantidad de arrecifes, seguíamos trabajando con los trabajadores, ya contratábamos gente especializada, con grúa y todo este tema, y ustedes pueden ver cómo lo vamos dejando. Y con los mismos pescadores que construían, con ellos mismos, a través de traslados de globo levante, nosotros los llevábamos al lugar, porque estábamos separados de la caleta aproximadamente 3 kilómetros. Y eso es un elemento importante que uno tiene que tener en consideración cuando genera esta actividad de arrecife, el lugar. Si tiene accesibilidad al lugar, porque no es llegar y tirar los arrecifes, sino que hay que ubicarlo dentro del lugar adecuado, porque si fuera por tirar
podría tirar los 10, 20, 30 metros, no, acá ubicamos, y los pescadores, ¿cierto?, tenían toda la técnica donde ustedes se fijan, íbamos con los globos levantes y una vez que bajaban, se ubicaba, recién se desinflaba y quedaba el arrecife donde nosotros queríamos que quedara. Ahí ustedes ven el traslado de los arrecifes, ahí ya está. Empezamos en diciembre del 2011 con la incubación. ¿Qué le llamábamos incubación? Dejamos inicialmente los arrecifes no en un lugar de arena, sino que en torno al muelle, cosa que se empezaran a biologizar estos arrecifes. Ahí pueden ver ustedes que este es uno de los primeros que instalamos en diciembre. En junio del 2013 lo sacamos y ya tenía algas y otros organismos, ahí ustedes lo pueden ver. Entonces empezó el seguimiento de estos arrecifes y efectivamente se cumplía que se biologizaban y empezara la sucesión ecológica. Ustedes pueden ver que ya en un lugar que era netamente arenoso empiezan a haber presencia de peces. Ustedes ven que, les pido imaginación, lo que ven acá ustedes, ¿cierto?, son los cirripedios, que son unos organismos que se fijan y sirven de alimento, como por ejemplo para algunos gastrópodos. Y debajo de eso hay una lamilla o una alga que se fija primeramente y que empieza a biologizar esta estructura para que empiece la sucesión ecológica. Acá ustedes lo que ven ya es la presencia de un gastrópodo, si bien este no es un recurso porque es un Crassilaurus, pero al lado ven locate, que sí constituye un recurso en la pesquería, ¿cierto?, del área de manejo de Pisagua. Voy a pasar más rápido esto, ven la fijación. Es una por favor, un poquito más rápido porque tenemos otra exposición. Okay. Entonces empezamos a ver organismos, ocupar los hoyos, ¿cierto?, los peces, y etcétera, 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 y eso fue viéndose, ustedes pueden ver ahí, y finalmente, todos estos son resultados que nosotros vimos. Ahí lo que les muestro es cómo fue la sucesión en el tiempo de la especie. Llegamos a contabilizar 53 especies que estaban en el lugar, ahí está la tabla, los grupos que se agruparon de ella, y que hicimos una cosecha de güiro por la zona, ¿cierto?, cómo eran las tallas, cómo trabajamos con los pescadores, etcétera, etcétera. En conjunto con ellos, cómo empezó a ser esto difundido por la prensa. Ahí usted ve la presencia del alcalde de Huara, que nos facilitó bastante, el ministro de Economía en su tiempo, y ahí están las páginas en los diarios, y las visitas que hicieron. Y lo quería terminar, ¿cierto?, que esto nosotros lo asociamos a lo que es los TIE, que es los turismos de intereses especiales, donde trabajamos con la gente para ofrecerle más que los lugares físicos, otras cosas más, y entre eso los arrecifes, ¿cierto? Y para eso hicimos, en conjunto con esto, una capacitación de la gente para que ofreciera lo que era la gastronomía de la zona a partir de la zona de Pisagua, fotografía y otras cosas más. Y les dejo la última presentación porque efectivamente nosotros cuando encontramos esta, era porque nosotros al arrecife le colocábamos un número para saber cuál era. Y ahí efectivamente ustedes ven que los locates en este caso, ¿cierto?, agradecen el sustrato y ellos nos ponen el número 39. Avancé muy rápido y disculpen si me extendí más de lo normal, pero quería poder dejarle, ¿cierto?, toda esta idea que nosotros hicimos con respecto a los arrecifes artificiales. Quizás lo único que me gustaría señalar, que esta medida de administración está para las áreas de manejo. Entonces, había que ver la opción, la probabilidad de que esto también se pudiera hacer en las ALA, en la área del libre acceso, y así, ¿cierto?, uno podría, como dijo la profesora, su anhelo, que ojalá pudiéramos tener un arrecife no solamente en el área de manejo, sino que en otras zonas, y teniendo un concepto de aumento de biodiversidad, aumento de producción y relacionarlo con el turismo. Señor presidente, disculpe si me extendí mucho. No se preocupe. Muchas gracias, señor Pizarro. Muchas gracias por la exposición a ambos expositores. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer las dos excelentes exposiciones, la profesora María Isabel Toledo, el profesor Pizarro. Valoro mucho el que con recursos regionales, especialmente del FIC, se estén haciendo iniciativas de este tipo. Eso yo creo que es algo que tenemos que mantener. Las regiones tienen que invertir en conocimiento e innovación, y eso es lo que le da el sello característico. Qué bueno así poder tener data para comprobar que es efectivo y es práctico poder realizarlo. Me gustó mucho el que se haya hecho en una comunidad como Pisagua, la conozco bastante bien. Además, después para contarle, uno de mis abuelos fue el primer gobernador marítimo después del asalto a Pisagua. Pero esas son historias para que queden después. El tema está en la artificialidad y también cómo recurrir a algunos otros elementos. Si uno revisa las experiencias mundiales, también se ha hecho con naufragios programados. Vale decir, tomando barcos y hundiéndolos,
dado que tienen precisamente todas estas características, todos estos sectores, espacios, y son muy atractivos para los buzos. Se compatibilizan muy bien los dos, el recuperar ecosistemas dañados o formar ecosistemas donde no hay. Y lo segundo, también atraer un turismo, tal como se mencionó muy bien al final, de fines especiales. Se complementa muy bien la caleta de pescadores con una actividad adicional que permite mejorar la rentabilidad. Entonces, este es un proyecto social integral que va a recuperar especies y va a proveer de nuevas en aquellas en donde no está, pero además genera no solo el atractivo, sino que una fuente de ingresos importante. Y eso no hay que perderlo de vista. También es valioso poderlo hacerlo así. Al respecto, mi pregunta va a los dos académicos en base a esas experiencias. ¿Qué conocen respecto a emplear naufragios, programar en el fondo hundimiento de estructuras mayores que puedan servir para estos fines? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, senador. A ver, tenemos plazo hasta la 1 nada más, y ya que sin quórum, la senadora se excusó, la senadora Pompey tenía otra reunión, y así que quiero ser lo más rápidamente. Me interesa mucho, creo que es muy importante todo el tema de los arrecifes, pero he tenido conversaciones, incluso documentos que me han entregado de Federación de Pescadores. Ellos encuentran que hay muy poca regulación con respecto a los arrecifes, sobre todo en el norte. Se ven perjudicados todos los caladeros de pesca de red de malle, y por ejemplo Balcón, Cojinoa, entre otros. Además, los pescadores del Dorado con bolinche también se sienten perjudicados. Si no se regula bien este tema, o no se consulta a los pescadores que trabajan en la primera milla, vamos a tener algunos problemas. Coinciden absolutamente, y por eso me alegró mucho escuchar a doña María Isabel Toledo, que ellos también son de la opinión que esto debiera hacerse en las áreas de manejo y no en la zona donde se pesca con enmalle. Doy esa, antes que se retire el subsecretario, porque yo sé que tiene una reunión con el ministro de Economía a la 1. Y aprovechando estos pocos minutos que nos quedan, quiero decir, aprovechando que también está la señora Alicia Gallardo, que los pescadores de la macro zona norte denuncian que la flota de la macro zona sur, y le piden a las autoridades mayor fiscalización en la revisión de las artes de pesca, que en la actualidad tienen a bordo las embarcaciones semi-industriales que van a la zona norte del país. Dice que son verdaderas murallas de más de 50 metros de alto de las redes, capturando de todo: tiburones, cola de zorro, maulín, emperadores, lobos, hasta ballenas se han enredado en estas mallas. Es la misma flota que recorre toda la costa del país y arrasan con todo, con la reineta, el bacalao de profundidad, con todo. A raíz de esto se ha creado una federación interregional pelágica, Federación Pelágica Chango se llama, que va de Arica a la región de Atacama, y piden acelerar la constitución del Comité de Manejo de la Albacora y mayor fiscalización. Lo hago presente porque son muchas las ¿cómo se llama? Las sugerencias que me han dado. Quiero agradecerle al señor Pizarro y a la señora María Isabel Toledo por su brillante exposición. Evidentemente creo que es un tema de futuro, pero tomando los resguardos pertinentes. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Muy breve, yo también quería naturalmente hacer extensivas sus felicitaciones por parte de la subsecretaría respecto de las exposiciones de la señora Toledo y el señor Pizarro. Lo que nos hace concluir que en verdad esto es muy relevante y queda mucho por hacer, tanto en materia de restricciones como en materia de levantar otras lomos de toro, digamos, que impiden que esto se materialice en la forma en que se ha expresado. Ahí hay una necesidad importante y nosotros recogemos el guante en el sentido que es necesario destrabar y promover el tema de los arrecifes artificiales, creando una normativa adecuada que así lo permita. Y en tal sentido, nosotros tenemos, y nuestra jefatura de administración pesquera hace más de un año hizo un informe completo respecto de este punto. Hemos
tratado de validarlo en distintas formas, para poder finalmente crear un reglamento de arrecifes artificiales, el cual tenemos hoy día en borrador, y queremos compartirlo con algunos de los actores para que precisamente podamos, ojalá antes de fin de año, tener esta normativa que, insisto, destrabe, fomente, pero a la vez regule la creación de este tipo de arrecifes. Y como le digo, esperamos probablemente al señor Pizarro, a la señora Toledo y a mucha gente más poder tener su opinión en algunas reuniones que vamos a hacer a ese respecto. Lamentablemente han estado suspendidas por el tema de la pandemia, pero lo queremos terminar antes de fin de año. Y por último, quería hacerme cargo del tema del Comité de Manejo de la Albacora, que efectivamente está en proceso. Sin embargo, este Comité de Manejo ha estado suspendido precisamente por el tema de la pandemia, porque suspendimos los plazos ya que requiere la selección de sus miembros para los efectos de la integración, requiere a ciertas actividades presenciales que de momento son imposibles. Finalmente quería saludar a doña Zoila, a don Marco Sala, a don Mr. Tapia, todos de la CONAPACH. Independientemente que la sesión vaya a terminar, bueno, siempre vamos a poder estar en otros contextos y escuchar sus puntos de vista al respecto, tanto de la ley bentónica como de otras materias. Gracias, presidente. Muy bien, antes que se retire el subsecretario, nosotros vamos a seguir un par de minutos más, si me permite, don Kenneth, y a los investigadores con la señora Alicia Gallardo. Pero antes que se retire, yo quiero hacer mío el documento que le ha enviado con fecha 10 de agosto la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile con respecto, no sé si la recibió usted, pero llegó acá a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura con respecto a lo que dicen esta confederación con respecto a los bentónicos, donde se requiere explicitar el compromiso institucional y financiero con la ley bentónica, el reconocimiento a las distintas actividades desarrolladas por el sector bentónico, donde se refieren a la reincorporación de los peces de roca en las especies autorizadas por los buzos, a la renovación de la región contigua entre la 10ª y 11ª región, que aún está sin solución, la revisión de los roles y equilibrio entre la autoridad pesquera y los comités de manejo. La verdad que es un documento bastante concienzudo, la obligatoriedad de los planes de manejo en las pesquerías con acceso cerrado, sujeta a medidas. Es bastante bueno el documento, me gustaría, subsecretario, si a ustedes no se lo han hecho llegar, se lo hago llegar yo, para que dentro de la ley de pesca consideremos, y ahí está desarrollado, digamos, algunas materias que nosotros le hemos planteado, pero desgraciadamente por A, B o C no han podido ser incorporadas. Sí, presidente, gracias. La tengo, la estamos analizando naturalmente, pero hay muchos de esos temas que ya han sido abordados precisamente en el proyecto de ley bentónico. En algunos de los casos estamos a la espera de propuestas nuestras, en otros casos, digamos, se tendrá que discutir cuando se presente la discusión sobre el punto, y en otros estamos tratando de trabajar, digamos, nosotros por nuestro lado. Ahora bien, solamente como mecanismo de información para los efectos de la próxima sesión, nosotros enviamos algunas de las propuestas pendientes que teníamos respecto de la última sesión, pero claro, las mandamos como última hora, entonces no hubo el suficiente feedback entre los asesores y los integrantes de la comisión, y por lo tanto, lo que le voy a pedir es que esas propuestas que nosotros enviamos puedan ser analizadas para que en la próxima sesión tal vez solo lleguemos a votarla y así ir avanzando más rápido en el tema, dejar aquellos temas resueltos para quedarnos con los problemas más centrales para el final. Precisamente lo hicimos así porque no estábamos conformes con la respuesta que dieron y creo que están muy inconclusos, fueron pocas. Entonces queremos llegar a acuerdos dentro de esta semana para llegar y también someter a votación. Ojalá en la próxima sesión, lo que viene de la Cámara de Diputados, que tiene que ver mucho con el sector, digamos, alguero. Bien, pues, subsecretario. Muchas gracias. Le doy la palabra a señor Pizarro, a la señora María Isabel, por la pregunta que hizo el senador Puig. Sí, yo diría que lo que plantea el señor senador podría ser una alternativa, pero para zonas profundas. Pero si estamos pensando en área de manejo y asociarlo a turismo de intereses especiales, no sería conveniente este tipo de estructura, porque piense usted que estamos hablando de profundidades no más allá de 10 metros. En el caso nuestro lo dejamos asentado a los 6 metros, cosa que, como les señalé yo, en el turismo fuera gente sin tener una capacitación
Me olvidé señalarle también que producto de este proyecto generó una iniciativa que, si la quieren buscar por internet, se llama Pisagua Sumergido, donde una persona desarrolló todo este tema y ofrece este servicio ahora. Viene gente internacional y se asocia con la parte con los pescadores y los alimentos. O sea, logramos encadenar un poco eso, dejamos establecido eso. Pero a su pregunta, yo creo que no es conveniente el tema de estructuras inertes en la área de manejo. Muchas gracias. Complementando está el protocolo de Londres también, que es súper restrictivo en ese aspecto. De hecho, cuando nosotros solicitamos aquí a la Dirección Marítima, lo primero que nos dijeron, bueno, ¿qué dice el protocolo de Londres al respecto? Entonces, no es conveniente. Y yo creo que, como dice el profesor Pizarro, es a mayor profundidad, pero no en las zonas costeras. Sería muy, muy complicado. En Quintero Haya, está bastante cerca y todo, pero ya eso se hizo hace mucho tiempo. De hecho, la gente en Quintero quiere desarrollar pronto también el tema de los arrecifes artificiales, pero no en las áreas de manejo como una actividad de buceo turístico. Nosotros en el proyecto FIC lo que hicimos fue desarrollar con las especies que habían presentes en el medio, fichas técnicas para los buzos, para que ellos puedan, y bueno, y pesca también. Y la idea de estas fichas técnicas era que fuera un material que los pescadores pudiesen vender a los interesados que bucearan en los arrecifes y con estas fichas identificar las especies que ellos estaban fotografiando o viendo. Muy bien, muchas gracias. Doña Alicia, muchas gracias por la información que nos envió del estado actual de las caletas de Chile y a mí en lo que respecta a la región de los lagos. Pero me gustaría que tomara carta en el asunto de las denuncias que han hecho los pescadores de la zona norte. Sí, ¿Cómo presidente, presidente, justamente quería, estamos disponibles para la información de caleta, nos interesa promover la implementación de la ley de caleta, saludar a María Isabel y al señor Pizarro por la excelente presentación que hicieron. A mí me quedó dando vuelta el tema de los arrecifes, tal vez habría que darle una vuelta con las preguntas del senador, cómo se linkea con la ley de caletas también. A ver, porque el turismo probablemente sea la cosa más... Hay que darle una vuelta, dejémoslo ahí como interesante la presentación. Respecto a la fiscalización, nos hacemos cargo. Yo he recibido incluso hasta la CONAPACH, quería saludar a Zoila, a Marco y a Cristian, en donde también hemos recibido algunas denuncias también de parte de ellos. La flota, efectivamente, el albacore y el bacalao está ahora en el norte fundamentalmente, y la flota del sur va a pescar allá. Efectivamente, como dicen los pescadores, son verdaderas redes, muralla, y la fiscalización ahí es una de las cosas que nosotros hemos estado promoviendo, presidente, que la normativa es poco clara, porque usted comprenderá, a mí me tocó fiscalizar una red albacorera, nos demoramos 3 horas. Entonces, súper interesante que el comité de manejo pueda establecer algunos elementos que sean más fáciles la fiscalización, como poner sellos en origen. Nosotros igual vamos a hacer lo propio a través del monitoreo satelital, a través de la certificación del desembarque, a través de la fiscalización in situ, pero yo creo que también hay que ir pensando en normativas un poquito más aterrizadas en cuanto a la forma de fiscalizar. Pero tomamos el mensaje, ya hemos tomado contacto con varios o sea, el director regional mío está absolutamente comprometido en esto. Eso. Finalmente decir que yo también le tengo cariño a Pisagua, porque fue la primera caleta en donde yo entré al Senapesca. Yo entré al Senapesca en Iquique y me tocó ir muchas veces a Pisagua, así que mucho cariño a ese lugar. Gracias, presidente. Qué bueno que ustedes tengan buenos recuerdos, yo tengo malos recuerdos. Para mí ha sido campo de concentración en 2 gobiernos, así que no tengo buenos recuerdos. Bueno, le quiero agradecer, ojalá que, directora, claro, yo le encuentro razón en el Comité de Manejo de la Albacora, pero cuando no nos forman, cuando no lo crean, entonces estamos ahí en la misma. Yo quiero saludar a los dirigentes de la CONAPACH, doña Zoila, don Marcos Sala y a Cristian Tapia también, y agradecerle nuevamente a nuestros profesores universitarios que nos han dado a conocer el tema de los arrecifes. A don Marcos Sala también, que lo veo por ahí. No lo había distinguido con esa barba tan cuidada. Muy bien, pues. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, con el agradecimiento del señor Pizarro, dígame.
Señor presidente, mire, yo quería agradecer la invitación que nos hicieron ustedes como institución del Estado para poder dar a conocer nuestra investigación y darnos la oportunidad de mostrar que lo que hacemos nosotros tiene una implicancia y ayuda al desarrollo del país. Así que muy agradecido de parte de mi institución, la Universidad Arturo Prat de Iquique. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, pues muchas gracias. No, es un tema muy interesante, la verdad, las cosas que yo creo que hay que seguirlo, tiene mucha importancia, pero también teniendo los cuidados correspondientes, como dicen los pescadores artesanales. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, ¿me puede dar la palabra un chiquitito, por favor? Dígame, señora Zoila. Sí, mire, me preocupa lo que respondió el subsecretario referente al documento que le enviamos a usted y a todos. ¿Ya? Me preocupa que diga que está prácticamente todo trabajado si los puntos que nosotros hemos puesto no tienen solución. Dentro de la carta que nosotros le entregamos a usted y que también se la enviamos con copia al ministro de Economía y al subsecretario, ¿ya? Hay temas muy importantes y uno de ellos son los peces de roca, son las zonas contiguas que no tienen solución. Cada vez que se habla de estos temas es como si algo pasara, no sé. Me preocupa que hoy día estemos mezclando los peces de roca con la ley que es hoy día de pesca submarina. Ojo con eso, lo dejo ahí, presidente, me preocupa eso. Me preocupa que le estemos resguardando a algunos en pos de otros. Entonces, eso quería transmitirle, presidente. No, estoy consciente, señora Zoila, de lo que usted está planteando. Incluso lo discutimos bastante y aquí está presente el señor senador Puy, que también es de la opinión. Y tengo entendido que lo dejamos para una discusión posterior dentro de los articulados que estamos viendo. Estamos conscientes de lo que está diciendo. Ya, muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.